en la noche de mi boda, mi esposo usó una copa de alcohol envenenada para enviarme al infierno, sin saber que yo estaba completamente consciente y lista para la venganza. Arrojó mi cuerpo aparentemente inconsciente, borracho hasta el desmayo, sobre el frío suelo de la habitación de invitados, luego se dio la vuelta y abrazó a su amor de la infancia, rodando y enredándose con ella sobre mi cama de bodas cubierta de pétalos de rosa. Se burlaron de mi sin piedad, ridiculizándome como una idiota desprevenida que ocupaba un lugar que no merecía, planeando cómo drenar todo mi valor antes de dejarme en la ruina total y sin un solo centavo. Yo yacía boca abajo detrás de la rendija de la puerta, escuchando su depravación una y otra vez. Conté hasta la 7ª vez, entonces me limpié las lágrimas y, con una mano temblorosa pero firme, abrí la aplicación global de transmisión en vivo en mi teléfono. Julian Sterling, Devian Harper. Este feo espectáculo protagonizado por ustedes dos debería ser admirado por todo el mundo. Mi cabeza se partía, sentía como si un martillo neumático estuviera golpeando mi cráneo, mi estómago se revolvía y un líquido ardiente seguía subiendo, quemándome la garganta con una dulzura nauseabunda. Intenté incorporarme, pero mis extremidades estaban tan débiles como si me hubieran extraído los huesos. Solo podía quedarme pegada como un charco de barro contra el frío suelo de mármol de la suite de invitados. El frío se filtraba a través de mi delgado vestido de seda, provocando oleadas de escalofríos violentos. Hace apenas unas horas, todavía llevaba aquel vestido de novia Vera Wang, diseñado a medida y de valor incalculable, tomada del brazo de Julian Sterling. De pie en el centro del gran salón del hotel de lujo más exclusivo de Manhattan, las lámparas de cristal refractaban una luz deslumbrante sobre nosotros, como si coronaran esta boda del siglo. Debajo del escenario había más de 1000 invitados, incluidos figuras políticas, titanes de Wall Street y la prensa. Sus miradas estaban llenas de envidia, bendiciones, y quizá también de escrutinio y cálculo que yo no había sabido notar. Julian entonces me sostuvo la mano con firmeza. Su agarre era suave pero decidido. Se volvió hacia la multitud, su rostro apuesto irradiando una devoción impecable. Mientras su voz resonaba a través del micrófono en cada rincón del salón, anunció que hoy, ante todos nuestros amigos y familiares más queridos, él, Julian Sterling, finalmente se había casado con el amor de su vida. Chloe Vance. Juró que, a partir de ese momento, usaría todo lo que tenía para consentirme, protegerme y no dejarme experimentar ni un solo instante de dolor. En ese momento, mis ojos ardían y mi corazón se desbordaba de felicidad. Creí que había movido cielo y tierra para finalmente llegar a las costas del verdadero amor. Mi familia Vance, aunque no era una dinastía corporativa tan arraigada como la familia Sterling, era un hogar académico rico y altamente respetado. Mi padre era un profesor de élite en una universidad de la Ivy League, y mi madre una elegante pianista de conciertos. Yo misma me había graduado de una universidad de primer nivel únicamente gracias a mi propio esfuerzo, a los ojos de todos, incluida yo misma en ese momento. Este matrimonio era una unión de iguales, la pareja perfecta para esta boda infinitamente glamurosa. Mis padres prácticamente habían vaciado todos sus ahorros, trabajando sin descanso durante meses, deseando únicamente que su única hija tuviera una boda magnífica y una vida feliz. ¿Quién podría haber imaginado que detrás de este lujo extremo se escondía la traición más sucia e insoportable? En la recepción, Julian actuó de forma completamente distinta a su habitual personalidad. En lugar de ayudarme a desviar los brindis como solía hacer, sostuvo personalmente una copa y me dio champán una tras otra. Una sonrisa suave permanecía en su rostro, pero en sus ojos había una dominación innegable. Me dijo que ese era nuestro gran día, que debía estar feliz, beber un poco más y no arruinar el ambiente de todos. Su voz era baja, cargada de tentación y presión. Al principio pensé que solo estaba demasiado emocionado, así que no vi problema en complacerlo en un día tan especial, pero poco a poco, el alcohol intenso comenzó a subir a mi cabeza. Mi visión se volvió borrosa y las voces a mi alrededor sonaban como si estuviera bajo el agua. Tiré de su manga, susurrándole que no podía beber más, que me dolía la cabeza y quería descansar. La ternura en su rostro desapareció al instante, reemplazada por una frialdad e impaciencia que nunca había visto antes. Sin decir nada más, rodeó mi cuerpo prácticamente sin fuerzas con su brazo, aparentando sostenerme con intimidad. Sus pasos se dirigieron directamente en dirección contraria a la suite nupcial.
hacia una habitación de invitados aislada al final del pasillo. Mi conciencia restante me decía que algo estaba mal. Me aferré a su chaqueta con dificultad, arrastrando las palabras. Preguntando por qué no íbamos a nuestra habitación, él respondió con una voz helada, diciéndome que estaba demasiado borracha, que necesitaba sobriedad allí y que no debía andar por ahí. Incluso había un rastro de desprecio en su tono. Después de hablar, apartó mi mano sin piedad y me empujó dentro de la habitación. Tropecé y caí al suelo. Ni siquiera se molestó en cerrar bien la puerta. Simplemente la dejó entreabierta con descuido y se dio la vuelta para marcharse sin mirar atrás. Sus pasos se desvanecieron rápidamente. Quise llamarlo, pero mi garganta estaba completamente estrangulada, incapaz de emitir sonido alguno. La oscuridad devoró mis últimos restos de conciencia como una marea creciente. No sé cuánto tiempo pasó hasta que fui sacudida por unas voces ambiguas, llenas de burla y coqueteo. No eran fuertes, pero el silencio de esa ala de invitados y la puerta mal cerrada hicieron que entraran en mis oídos con absoluta claridad. Era Vivian Harper, la mujer que siempre seguía a Julian Sterling, llamándose a sí misma su inocente amor de la infancia. Su voz era tan sensual que prácticamente goteaba. Se rió suavemente, diciéndole a Julian que era muy malo, recordándole que era su noche de bodas conmigo, y preguntándole si no temía que yo me enfureciera al descubrir que me había dejado en una habitación de invitados. La voz de Julian Sterling llegó inmediatamente después, cargada de un mimo descarado y desprecio. El mimo era para Vivian, el desprecio era para mí. Preguntó qué derecho tenía yo a enojarme, llamándome nada más que una esposa trofeo exhibida. Dijo que si no fuera para calmar a los miembros conservadores del consejo de la empresa, y si no fuera porque aún no había obtenido mi título, jamás se habría casado conmigo. Le dijo que en su corazón, la única mujer digna del título de señora Sterling siempre había sido Vivian. Vivian ronroneó coquetamente, exigiendo que la tratara aún mejor a partir de ahora. Si no, revelaría lo ocurrido esa noche y haría que toda Nueva York supiera que el gran CEO multimillonario había engañado en su noche de bodas y había arrojado a su nueva esposa a una habitación de invitados. Julian soltó una risa baja, llena de indulgencia, diciéndole que jamás podría soportar hacerle daño, y que aquella cama nupcial siempre había estado destinada a pertenecerles a ellos. Después vinieron jadeos nauseabundos, palabras coquetas y sonidos pegajosos de cuerpos chocando. Mi sangre primero subió a mi cabeza y luego se congeló al instante. Un escalofrío helado atravesó todo mi cuerpo desde la planta de los pies. Lo que se revolvía en mi estómago ya no era alcohol, sino un asco y una furia extremos. Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Pero ese dolor físico no era nada comparado con la agonía de ver mi corazón destrozado y pisoteado sin piedad. Me arrastré con el último resto de fuerza, como un animal herido, hasta la puerta. A través de esa rendija, miré hacia la suite nupcial que debería haber sido mía. La escena hizo que mis pupilas se contrajeran y la sangre de todo mi cuerpo pareciera congelarse. Mi vestido de novia blanco puro, símbolo de felicidad y pureza, había sido arrojado como basura sobre la alfombra cara, enredado con el provocativo vestido rojo de Vivian en un desastre sucio y repugnante, y sobre esa cama cubierta de sábanas de seda y pétalos de rosa, Julian y Vivian estaban completamente desnudos, entrelazados, sus movimientos desinhibidos, sus expresiones embriagadas. Julian bajó la cabeza para besar la frente sudorosa de Vivian. Su tono lleno de una intimidad tierna que nunca antes había escuchado. La elogió como la mejor, diciendo que era infinitamente superior a esa aburrida e insípida Chloe Vance. Vivian rodeó su cuello con los brazos y soltó una risa ligera y satisfecha. Estuvo de acuerdo, diciendo que Julian debió darse cuenta hace mucho de que una mojigata arrogante como Chloe no sabía nada de romance ni de placer. Afirmó que yo solo me había casado por el dinero y el poder de la familia Sterling, llamándome profundamente hipócrita, escuchando cada calumnia venenosa, viendo cada movimiento repugnante. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón y lo estrujara. Dolía tanto que apenas podía respirar. Los momentos dulces de los últimos 2 años, el cuidado meticuloso de Julian hacia mí, la confianza de mis padres en él, y esta boda que había consumido todos los esfuerzos de mi familia, todo resultó ser una estafa cuidadosamente planeada. Él nunca me amó desde el principio. Casarse conmigo solo era una forma de allanar el camino para que Vivian consolidara su posición dentro de Sterling Enterprises. Las lágrimas brotaron con violencia,
pero las limpié rápidamente con el dorso helado de mi mano. ¿De qué servía llorar? ¿Podían las lágrimas devolver el tiempo? ¿Podían borrar la traición de esta pareja vil? ¿Podían evitar que mis padres fueran humillados y destrozados por esto? No, respiré profundamente, obligándome a separarme de aquella desesperación y rabia abrumadoras. Cuanto más desesperada es la situación, más calma se necesita. El mareo seguía siendo intenso, pero mi mente estaba excepcionalmente clara en ese momento. Sentí el bolsillo oculto de mi vestido de noche, mi teléfono seguía allí, la pantalla se iluminó mostrando varios mensajes sin leer, eran de mi madre, me preguntaba si estaba cansada, me decía que descansara temprano, que disfrutara mi noche de bodas y que mamá y papá me amarían para siempre. Al ver esas pocas líneas, se me cerró la garganta, la culpa y la furia ardieron en mi interior como dos incendios incontrolables. No podía rendirme aquí, no podía permitir esta humillación absoluta, y definitivamente no podía dejar que el esfuerzo y amor de mis padres se convirtieran en objeto de burla en los clubes sociales. Los sonidos obscenos en la habitación nupcial continuaban, sin ninguna vergüenza, como si yo, la esposa legal, nunca hubiera existido. Conté fríamente, 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta la 7ª vez, el caos dentro comenzó a disminuir, dejando solo jadeos pesados y risas perezosas. La voz de Vivian sonaba satisfecha, quejándose de que Julian era demasiado intenso, que la había agotado. La voz de Julian también estaba cansada, pero aún suave. Le dijo que descansara si estaba cansada, que la acompañaría mañana. En cuanto a Chloe, le dijo a Vivian que no se preocupara, que él se encargaría de mí y que no permitiría que los molestara, encargarse de mi coma como pensaba hacerlo, seguir tratándome como un adorno hasta tirarme a la basura cuando todo estuviera listo, o usar métodos aún más crueles para hacerme desaparecer por completo. Me burlé en silencio, mis dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla fría del teléfono. Abrí una aplicación de transmisión en vivo que casi había olvidado. Era una que el equipo de planificación de la boda me había sugerido para grabar momentos del detrás de escena. Nunca imaginé que serviría para algo tan letal en este momento. Seleccioné el modo público global. Ajusté el ángulo de la cámara y coloqué el teléfono en un rincón oculto junto a la puerta con una línea de visión perfecta. La pantalla reflejaba claramente las siluetas desnudas entrelazadas en la suite nupcial, junto con la ropa desordenada en el suelo. Después de hacer todo esto, retrocedí en silencio, acurrucándome en la esquina más oscura de la habitación de invitados, abrazando mis rodillas, como una espectadora tranquila. Observé en silencio cómo la interfaz del directo comenzaba a mostrar espectadores en mi pantalla de respaldo. Al principio, solo había unos pocos espectadores accidentales en la transmisión. Alguien preguntó con curiosidad qué era ese lugar, preguntándose si se trataba de un nuevo canal para adultos. Alguien bromeó diciendo que los actores realmente se lo estaban tomando muy en serio, pero señaló que el fondo parecía demasiado real, preguntando si era una suite nupcial auténtica. Yo no respondí, solo esperé en silencio, esperé a Dawn, esperé a que este escándalo asqueroso explotara, esperé a que Julian Sterling y Vivian Harper pagaran el precio por el matrimonio y la moral que habían pisoteado con tanta ligereza. La habitación de invitados estaba completamente en silencio, salvo por el tenue brillo azulado de la pantalla del teléfono y el sonido cada vez más estable de la respiración proveniente de la habitación de al lado. Apoyada contra la pared fría, el sueño desapareció por completo. Innumerables escenas comenzaron a reproducirse sin control en mi mente: sus votos hipócritas en la boda, el afecto casi fraternal hacia Vivian que Julian dejó escapar sin darse cuenta mientras salíamos, esa sonrisa aparentemente inocente, pero en realidad provocadora, que Vivian mostraba cada vez que me veía. Cada detalle se había convertido ahora en una daga envenenada clavándose en mi corazón, haciendo que mi determinación de venganza se volviera más dura que el acero. Julian Sterling, Vivian Harper. Recuperaré con intereses el dolor y la humillación que me infligieron. Esta transmisión en vivo no es el final, sino el comienzo de la venganza de Chloe Vance. La luz de la pantalla del teléfono se reflejaba en mi rostro sin expresión. Era una luz fría, igual que mi corazón. En ese momento, me encogí en la esquina, mirando sin pestañear la interfaz del directo. El número de espectadores comenzó a subir lentamente, de decenas a cientos. La sección de comentarios empezó a activarse poco a poco. Los espectadores preguntaban si esto realmente no era una película, señalando que no había cámaras visibles y que el ángulo era fijo. Luego llegó la comprensión.
Los comentarios explotaron diciendo que el hombre les resultaba increíblemente familiar, preguntando si era Julian Sterling, el joven multimillonario y CEO de Sterling Enterprises. Señalaban que ese día era su gran boda, que la novia se apellidaba Vance, y exigían saber quién era la mujer en la cama. El chisme impactante se extendió como un incendio forestal. Julian Sterling engaña en la noche de bodas. La gente debatía si realmente era él y, si lo era, quién era la amante en la cama. Preguntaban dónde estaba la novia. Se dieron cuenta de que había sido una trampa. Al ver que habían reconocido a Julian, las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa helada. Sí, era él, el hombre que apenas unas horas antes, bajo los focos de millones de personas, me había jurado amor eterno, y ahora sostenía a otra mujer dormida profundamente en mi cama de bodas. Subí el volumen del teléfono al máximo, no para escuchar su respiración, sino para asegurarme de que incluso el más mínimo movimiento o murmullo se transmitiera con absoluta claridad en la transmisión. El tiempo pasó en un silencio muerto. El reloj de péndulo del pasillo marcaba el ritmo con precisión. Cada sonido parecía golpear directamente mis nervios tensos. Ya no era una cuenta atrás dolorosa, sino el prólogo de la venganza. Toqué los documentos de identidad y varias tarjetas bancarias importantes que había guardado cerca de mi cuerpo. Los había sacado con dificultad del bolso de noche tirado en la esquina de la habitación. Después de recuperar un poco de fuerza, aferrarme a esos objetos que demostraban mi existencia suprimió el último rastro de pánico en mi corazón. De repente, se escuchó un ruido de movimiento desde la suite nupcial. Contuve la respiración de inmediato. Fijando la mirada en la pantalla como una sierra, vi a Vivien darse la vuelta, aferrándose a Julian como un pulpo. Murmurando entre sueños, se quejaba, diciendo que mañana él tenía que hablar claramente con esa tonta de Chloe y decirle que se fuera inmediatamente, para que Vivien pudiera mudarse como la verdadera señora Sterling. Julian gruñó con impaciencia mientras dormía, le dio unas palmaditas en la espalda y respondió vagamente que lo haría mañana, que dejara de hacer escándalo y durmiera. Vivien no se rindió. Su voz tomó un tono fingidamente lloroso, mostrando su excelente habilidad para actuar. Decía que solo tenía miedo de que él no quisiera dejar a Chloe, ya que su padre tenía conexiones políticas y académicas útiles para la familia Sterling. Julian pareció despertarse un poco por el ruido. Su tono se volvió cargado de desprecio y molestia. Dijo que una mujer tirada en la cama como una estrella de mar le daba asco solo con verla. Afirmó que una vez que firmaran el contrato del proyecto tecnológico gubernamental del padre de ella, ya no serviría para nada, y que entonces se divorciaría de ella, la dejaría sin absolutamente nada y destruiría por completo la posición de la familia Vance en la alta sociedad. Destruiría a mi familia. Me dejaría sin nada. Julian Sterling, realmente lo calculaste todo perfectamente. Apreté los puños con fuerza, hundiendo las uñas en las palmas. El dolor agudo me mantuvo completamente despierta, mientras el odio crecía como un incendio descontrolado. En ese momento, la transmisión en vivo explotó por completo. Las cifras se dispararon de forma exponencial, superando los 100.000 espectadores en un instante. Los comentarios eran tan rápidos que casi no se podían leer. La gente confirmaba las pruebas, señalando que las voces coincidían perfectamente, expresaban su absoluto shock, recordando la confesión romántica del día y los insultos brutales hacia la esposa legal. Comparada con una estrella de mar, mientras estaba con su amante, destacaban su plan malicioso para robar el proyecto del suegro y dejar a la novia sin nada. La compasión inundó la sección de comentarios hacia la novia, Chloe Vance, lamentando lo trágico que era ser drogada, abandonada en una habitación de invitados y manipulada. Los espectadores preguntaban urgentemente dónde estaba la novia, si estaba a salvo o en peligro. Los insultos llovían sobre Julian, llamándolo basura, y la amante no se salvaba tampoco. Al ver cómo esos comentarios comenzaban a aparecer, llenos de preocupación, un leve calor atravesó mi corazón, pero fue inmediatamente cubierto por un odio aún más frío. Colapso. Ya había colapsado en el momento en que vi esa escena sucia con mis propios ojos. Ahora solo quedaba una única cosa en mi mente: venganza. Estaba peligrosamente lúcida. Tomé mi teléfono. Salí de la transmisión en vivo y entré rápidamente en varias redes sociales que usaba con frecuencia. Compartí en silencio el enlace del directo, sin texto, solo un punto. Parecía un golpe frío, pero también un cliffhanger masivo. Quería que este fuego ardiera más fuerte, que se extendiera por cada rincón de internet. Después abrí la galería del teléfono,
Todavía estaban las fotos de la boda de hoy, en la imagen aparecía yo con mi vestido de novia puro y perfecto, apoyada en Julian, sonriendo con felicidad absoluta. Julian me miraba de lado, con unos ojos tan tiernos que podían derretir a cualquiera. ¡Qué imagen tan irónica! Publiqué esas fotos más representativas. El texto era breve, pero devastador: boda del siglo, un juramento de por vida, nada más que una transacción sucia meticulosamente planeada. Después de publicarlo, cerré las redes sociales sin importarme las olas monstruosas que inevitablemente se desatarían, y volví a centrarme en la transmisión. Los espectadores ya habían superado los 500,000 y seguían aumentando frenéticamente. En las listas de tendencias de X y TikTok, etiquetas como Julian Sterling, infiel, escándalo Sterling Enterprises, traición a Chloe Vance y amante Vivian Harper subieron como cohetes hasta ocupar los primeros lugares. Cada etiqueta tenía el icono de fuego de tendencia. En medio de esta tormenta digital, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de mi suegra, la madre de Julian, Eleanor Sterling. Preguntaba dónde estaba y por qué no estaba en la suite nupcial. Decía que Julian había mencionado que yo había bebido demasiado y estaba descansando, pero se quejaba de que no respondía el teléfono, preguntando si todo estaba bien. Miré el mensaje aparentemente preocupado, pero lleno de intención de sondear la situación. Curvé ligeramente las comisuras de mis labios. Esa mujer de la alta sociedad nunca me había apreciado. Siempre pensó que yo había escalado posiciones sociales para llegar a la familia Sterling. Normalmente solo mantenía una cortesía superficial por apariencia y cooperación familiar. Ahora, si supiera que el escándalo de su hijo ya era conocido por el mundo entero, intentaría cubrirlo desesperadamente por pánico o me culparía a mí de todo en un arrebato de humillación. No respondí, puse el teléfono en silencio y lo aparté. No quería lidiar con nadie de la familia Sterling ahora, solo quería esperar en silencio, esperar el amanecer, esperar a que Julian Sterling descubriera por sí mismo este cielo colapsado, esperar a ver la expresión espectacular en su rostro. El cielo fuera de la ventana pasó lentamente de negro profundo a azul oscuro, luego a un gris pálido. Un delgado rayo de luz matutina se filtró tímidamente entre las cortinas pesadas, cayendo sobre el suelo pulido de la habitación de invitados, sin aportar ninguna calidez en la suite nupcial. Julian se movió, se estiró, abrió lentamente los ojos y miró de forma habitual a Vivian entre sus brazos. Una sonrisa afectuosa apareció naturalmente en sus labios mientras le acariciaba el cabello. Despertada por el movimiento, Vivian se frotó contra su pecho con somnolencia, quejándose en tono mimado. Julian habló con voz ronca de la mañana, pero suave. Le dijo que se levantara rápido y se arreglara, que probablemente Chloe vendría a buscarlos pronto y no quería que la vieran. Vivian hizo un puchero, negándose. Dijo que quería que Chloe la viera, que entendiera quién era realmente la persona más importante en su corazón. El tono de Julian se volvió más oscuro. Con una autoridad indiscutible le dijo que dejara de hacer drama, que no era el momento. Prometió que, una vez firmado el acuerdo final del proyecto de la familia Vance, lo haría oficial y le daría todo. Le advirtió que si ahora causaba problemas y arruinaba el plan, no podría soportar las consecuencias. Asustada por su tono severo, Vivian cerró la boca de mala gana. Al ver esto, Julian suavizó su voz, la consoló un momento y luego se levantó lentamente para vestirse con calma. Yo observaba cada movimiento en la pantalla, como si aquella traición salvaje de la noche nunca hubiera ocurrido, como si él siguiera siendo el mismo ejecutivo perfecto, impecable, profundamente leal, hipócrita hasta la médula. Justo cuando tomó el teléfono de la mesita, aparentemente a punto de llamarme, se detuvo de golpe. La pereza y ternura de su rostro se congelaron en un instante, luego se rompieron, fueron reemplazadas por un shock extremo y una incredulidad absoluta. Miró fijamente la pantalla del teléfono, y sus dedos comenzaron a temblar sin control. El color desapareció de su rostro a gran velocidad, volviéndose mortalmente pálido. Sabía que lo había visto los hashtags en tendencia, había visto los millones de comentarios bajo el enlace del directo, había visto los fragmentos de su propia transmisión. Julian levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, antes llenos de cálculo o ternura falsa, ahora solo contenían pánico total y rabia explosiva. Su mirada recorrió la habitación frenéticamente como una linterna descontrolada. Finalmente se fijó violentamente en el rincón oculto junto a la puerta donde estaba escondido mi teléfono. Sus pupilas se contrajeron hasta el tamaño de un alfiler. En ese momento,
La audiencia del directo superó el 1.000.000 de espectadores, los comentarios eran una marea, la gente decía que parecía haber notado la cámara, se reían, diciendo que el imbécil finalmente recibía lo que merecía por su arrogancia e infidelidad, preguntaban dónde estaba Chloe Vance, preocupados por su seguridad, otros preguntaban si la bolsa ya había abierto. Prediciendo el colapso de Sterling Enterprises, Julian salió disparado de la cama, sin importarle que solo llevaba una bata de baño. En pocos pasos llegó a la puerta y agarró el teléfono escondido en la esquina. La pantalla ya estaba caliente por la transmisión continua. Cuando vio claramente los comentarios y el número aterrador de espectadores, soltó un jadeo corto de puro terror, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El teléfono se le resbaló de las manos, que temblaban violentamente, cayendo con un golpe seco. La pantalla chocó contra el suelo y se hizo añicos al instante, formando una telaraña de grietas. Pero él ya no se preocupaba por el teléfono, solo se quedó mirando fijamente los fragmentos en el suelo, con todo su cuerpo sacudiéndose sin control, sus labios temblaban, pero no lograba pronunciar una sola sílaba completa. Vivian estaba aterrorizada por su comportamiento anormal, envuelta en una bata, corrió hacia él y le agarró del brazo, preguntándole qué pasaba, qué había ocurrido y por qué había tirado el teléfono. Julian le apartó la mano con violencia. Su fuerza era tan grande que Vivian tropezó y casi cayó al suelo. Él señaló el teléfono destrozado, con la voz distorsionada y aguda por el terror y la ira extremos. Gritó preguntando cómo se atrevía ella a preguntar qué había pasado. Vociferó que todo lo de la noche anterior había sido transmitido en directo, que todo el maldito mundo lo había visto, y preguntó si ya estaba satisfecha. Directo en vivo. El rostro de Vivian se volvió aún más pálido que el de Julian. Se agachó de golpe, intentando recoger el teléfono, pero la pantalla ya estaba completamente negra. Levantó la mirada, con los ojos llenos de pánico absoluto, murmurando que era imposible, preguntando cómo podía haber una transmisión en vivo, quién había hecho algo así. Entonces gritó que tenía que haber sido Chloe, que definitivamente había sido ella. Al escuchar mi nombre, Julian pareció despertar de repente. Una mirada aterradora y asesina explotó en sus ojos inyectados en sangre. Se giró violentamente como una bestia enfurecida y se lanzó hacia la suite de invitados donde yo me encontraba. Mi corazón se tensó, mi cuerpo, de forma instintiva, se encogió aún más en la sombra de la esquina, pero no aparté la mirada, seguía fijando los ojos en la pantalla de mi teléfono de respaldo. Sí, había preparado hacía mucho tiempo otro teléfono, poco usado pero completamente funcional, y lo había mantenido oculto conmigo. El teléfono principal había sido descubierto, pero la transmisión en vivo y la grabación de pantalla se habían estado realizando simultáneamente desde mi dispositivo de respaldo UBAN. La puerta de la habitación de invitados fue derribada violentamente por Julian. Se quedó en el umbral, jadeando con fuerza. Su mirada recorrió la habitación como un cuchillo envenenado, hasta fijarse finalmente en mí, acurrucada en la esquina, completamente inexpresiva. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había una ira monstruosa, pánico, incredulidad y un rastro de ridículo deseo de control. Yo simplemente lo miré con frialdad, con unos ojos tan profundos como un lago. Congelado, sin la más mínima ondulación, Julian se abalanzó hacia mí en pocos pasos y se colocó encima de mí, me agarró brutalmente del cuello de la ropa y me levantó del suelo, rugiendo para saber si había sido yo. Gritaba preguntando si yo lo había hecho, llamándome mujer venenosa, vociferaba cómo me atrevía a transmitir aquello en vivo, diciendo que lo había destruido a él y a la familia Sterling. El cuello se apretaba, provocándome una sensación de asfixia, pero no me resistí, solo lo miré. Con esos ojos helados. Mi voz era ronca por la falta de sueño y el frío del suelo, pero extremadamente clara y firme, y que si fui yo. Le dije a Julian Sterling que él y Vivian Harper habían estado juntos 7 veces en mi noche de bodas. Sobre mi cama de bodas, le pregunté por qué tenían miedo de que la gente lo supiera. Julian estaba tan furioso que parecía que sus ojos iban a estallar. Levantó la mano, como si quisiera golpearme, pero al final la bofetada no cayó. Tal vez fue el último resto de racionalidad, o tal vez la frialdad implacable de mis ojos lo detuvo. Aún así, su otra mano apretó aún más mi cuello. Escupiendo las palabras entre dientes, me dijo que yo era despiadada. Me preguntó si no temía que él arrastrara a la familia Vance conmigo. Arrastrar a la familia Vance. Solté una risa burlona. Con todas mis fuerzas, aparté violentamente su mano que me sujetaba. Di 2 pasos hacia atrás y me mantuve firme,
Levanté la barbilla y lo miré directamente a sus ojos inyectados en sangre, palabra por palabra, clara como cristales de hielo cayendo. Hablé, le pregunté a Julian con qué derecho se atrevía siquiera a mencionar a la familia Vance. Le pregunté si había pensado en la reputación de mi familia cuando me emborrachó hasta perder el conocimiento la noche de nuestra boda. Me arrojó a la habitación de invitados como basura y se revolcó con su amante en nuestra cama nupcial. Le pregunté si había pensado en la reputación de la familia Sterling cuando planeó usar las conexiones políticas de mi padre y luego divorciarse de mí, dejándome sin nada y con mi nombre arruinado. Di un paso hacia adelante, y mi presencia suprimió de forma inesperada su furia descontrolada. Le dije que desde el momento en que entró en la suite nupcial con Vivian, perdió el derecho a hablar de reputación. Le dije que esas 7 veces eran la prueba irrefutable clavada en su ataúd, y la fuerza que me impulsaba a recuperar la justicia que merecía. Julian se quedó sin palabras. Su rostro alternaba entre el blanco y el verde, en ese momento. Vivian también entró detrás de él. Al verme, chilló de inmediato como un gato al que le pisa la cola, gritó mi nombre, llamándome insidiosa y malvada. Dijo que yo no podría retener a Julian con esto, que dejara de soñar, porque la persona que él amaba era ella, y siempre sería ella. Ni siquiera me molesté en mirarla. Saqué directamente el teléfono de respaldo que había mantenido oculto, con un ligero toque. Abrí el segmento más claro de la grabación que había guardado desde hacía tiempo, giré la pantalla hacia ellos y dije con frialdad que miraran por sí mismos, que admiraran correctamente su obra maestra de la noche anterior. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces, les dije que cada palabra de amor que habían dicho, cada insulto, cada cálculo, cada movimiento, estaba grabado allí con total claridad. Les pregunté si necesitaban que les ayudara a recordar cómo habían evaluado mi desempeño como una estrella de mar y cómo habían planeado dejarme sin un centavo. En la pantalla de alta definición, las imágenes insoportables y las palabras viles golpearon sus sentidos al mismo tiempo. La sangre desapareció por completo de los rostros de Julian y Vivian, dejándolos como ceniza muerta. Julian se abalanzó para arrebatarme el teléfono. Yo ya estaba preparada y lo retiré rápidamente. Protegiéndolo contra mi pecho, le dije con frialdad que no perdiera el tiempo. Le informé que la retransmisión ya se había extendido por todo Internet y que los temas de tendencia habían explotado. Le dije que incluso si rompía ese teléfono, tenía muchas copias de seguridad en distintas nubes, todas programadas para enviarse automáticamente. Declaré que incluso si me mataba allí mismo, cuando llegara el momento, todas esas pruebas aparecerían automáticamente en los correos de los principales medios y en las mesas del NYPD, la SEC y el IRS. Le dije que él y la familia Sterling nunca volverían a levantar la cabeza. Mis palabras destrozaron por completo la última esperanza de Julian. Retrocedió, tambaleándose hasta chocar contra la pared helada. Se agarró la cabeza con ambas manos y lanzó un rugido desgarrador como una bestia atrapada. La riqueza, el estatus y la reputación que había construido con tanto cuidado se habían destruido en una sola noche. Vivian, completamente aterrorizada, ya había colapsado en el suelo, cubriéndose la cara y llorando sin parar. Preguntaba entre sollozos qué iban a hacer, cómo podrían volver a mirar a nadie, si Sterling Enterprises iba a quebrar. Al oír Sterling Enterprises, Julian levantó bruscamente la cabeza. Un destello de crueldad enloquecida cruzó sus ojos, como aferrándose a una última tabla de salvación. Me miró con odio, me ordenó que eliminara inmediatamente todos los vídeos y registros de la transmisión en vivo, y que emitiera una disculpa pública diciendo que yo estaba mentalmente inestable y que había fabricado todo. De lo contrario, amenazó con asegurarse de que mis padres y yo tuviéramos una muerte horrible. Muerte horrible. Sentí como si hubiera escuchado el chiste más ridículo del mundo y solté una ligera risa. Le dije a Julian que mirara su estado actual, patético y destrozado, que mirara las listas de tendencias, las oleadas de insultos en Internet y las acciones de Sterling Enterprises, si es que aún no habían sido suspendidas. Le pregunté si de verdad creía que todavía tenía poder para amenazarme. Le reté a que me tocara. Le aseguré que, al segundo siguiente, los documentos sobre evasión fiscal y financiación ilegal de Sterling Enterprises aparecerían exactamente donde debían estar. Como si el destino quisiera confirmar mis palabras, el teléfono principal destrozado en el suelo volvió a sonar con un tono agudo. Era el tono exclusivo de su asistente ejecutivo. Julian se abalanzó como un hombre que se ahoga, lo cogió con manos temblorosas y contestó, antes de que pudiera hablar.
La voz aterrorizada del asistente estalló desde el altavoz agrietado: «Señor Sterling, es un desastre. En cuanto abrió el mercado, nuestras acciones se desplomaron y la negociación fue suspendida. Se han perdido miles de millones en un instante, los bancos están exigiendo el pago de los préstamos. Varios socios importantes han enviado avisos de cancelación de contratos. Agentes de la SEC y del IRS ya están en el vestíbulo, los medios han bloqueado completamente la entrada del edificio. Señor Sterling, debe volver de inmediato, la empresa no puede sostenerse. Suspensión de cotización, cancelación de contratos, IRS». Julian repetía esas palabras una y otra vez. El teléfono volvió a caer de su mano, golpeando la alfombra con un sonido sordo. Todo su cuerpo parecía haber perdido la columna vertebral. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, con la mirada vacía. Sin rastro alguno del orgullo de antes. Había terminado, sabía que todo había terminado. El número de espectadores de la transmisión superaba los 2 millones. El chat estaba lleno de mensajes diciendo que el canalla había recibido su merecido, celebrando la quiebra de Sterling y apoyando a Chloe Vance para que se divorciara y se quedara con todo. Yo miré a Julian, desplomado en el suelo como un perro derrotado, y a Vivian a su lado, llorando y temblando sin poder hacer nada. La satisfacción de la venganza ardía en mi corazón como una llama fría, pero esto no era suficiente, ni de lejos. En ese momento, se escucharon pasos rápidos de tacones altos, acompañados de los gritos desesperados de Eleanor Sterling. Gritaba buscando a Julian, exigiendo saber qué estaba pasando y mencionando la crisis de la empresa. Entró en la habitación de invitados y vio la escena caótica: su hijo sentado en el suelo sin alma, Vivian derrumbada llorando con la ropa desordenada, y yo de pie en la esquina, sosteniendo un teléfono con frialdad. El rostro de Eleanor se volvió de un verde enfermizo. Primero miró a Julian incrédula y luego me apuntó directamente a mí con odio. Gritó mi nombre preguntando si todo aquello era obra mía. Dijo que siempre supo que yo era una intrigante, acusándome de usar métodos viciosos para dañar a Julian y a la familia Sterling. Me llamó desgracia, una maldición. La miré sin ceder ni un centímetro, con voz fría y clara. La llamé señora Sterling y le dije que se asegurara de entender bien los hechos. Le informé que fue su hijo quien emborrachó a su esposa legal en la noche de bodas, la arrojó a una habitación de invitados y luego llevó a su amante a revolcarse 7 veces en la cama nupcial. Le dije que fue él quien habló de usar a la familia Vance y luego dejarme sin nada. Le dije que fue él quien me engañó y me manipuló. Desde el principio, yo solo expuse la verdad al público. Le pregunté si realmente iba a culparme por quitar el velo a la sociedad de su familia cuando los Sterling se habían humillado solos hasta ese punto. Estás distorsionando la verdad. Eleanor casi no podía respirar. Temblando de rabia, señalándome con su dedo perfectamente cuidado, escupió una serie de amenazas, diciendo que la familia Sterling me haría pagar y que ya vería lo que pasaba. Yo repetí suavemente esas 2 palabras, con una curva completamente fría en los labios. Está bien, esperaré. Le dije que esperaría para ver cómo el gran rascacielos de Sterling Enterprises se derrumbaba por completo. Esperaría para ver cómo la familia Sterling caía desde el penthouse directo al lodo. Después de hablar, ignoré a toda esa sala llena de personas colapsadas y desesperadas. Mientras apretaba con fuerza mi teléfono de respaldo, que contenía pruebas irrefutables suficientes para condenarlos, avancé sin dudar y me dirigí directamente hacia la puerta. Al llegar al umbral, me detuve sin mirar atrás. Mi voz resonó con claridad en cada rincón del salón de invitados y quedó registrada a través de la función de audio que seguía activa en mi teléfono secundario. Julian Sterling, Vivian Harper, señora Sterling, el juego apenas comienza. Todo lo que me deben a mí y todo lo que le deben a la familia Vance, lo recuperaré, poco a poco, con intereses. Prepárense. Al salir del salón, detrás de mí se escuchaban los sollozos descontrolados y maldiciones de Eleanor, los gritos aún más agudos de Vivian, y la respiración pesada, casi bestial y agonizante de Julian. Pero todo ese ruido quedó encerrado tras la puerta. El pasillo estaba cubierto por una alfombra gruesa que absorbía cada sonido. Solo los apliques de pared emitían una luz suave pero helada. Caminé por el suelo pulido como un espejo hacia el ascensor. Mi vestido de noche todavía estaba manchado con polvo del suelo del salón, mi cabello estaba despeinado, mi maquillaje completamente destruido, pero no me importaba. Las puertas del ascensor, brillantes como un espejo, reflejaban mi figura. Parecía un desastre, pero mi espalda estaba completamente recta.
y mis ojos tenían una claridad y determinación nunca antes vistas. Desde el momento en que Julian me tiró al suelo como si fuera basura, la Coy Vance que creía en el amor y obedecía cada una de sus palabras, había muerto. La que sobrevivió fue la Coy Vance que regresó del infierno para reclamar justicia. El ascensor descendía, los números cambiaban constantemente. Saqué mi teléfono de respaldo, detuve la grabación y abrí mis redes sociales, tal como esperaba. Los 10 temas más buscados estaban completamente dominados por etiquetas relacionadas con la familia Sterling, cada uno con el icono rojo de tendencia en llamas. Los comentarios en las cuentas oficiales de Sterling Enterprises ya habían sido invadidos por internautas furiosos exigiendo explicaciones y pidiendo la renuncia de Julian. La ola de rabia crecía cada vez más. Tomé una respiración profunda y comencé a planear mis próximos pasos con calma. Primero, contactar a mis padres. Tenía que contarles la verdad yo misma antes de que los rumores empeoraran. Segundo, organizar todas las pruebas, repeticiones del live stream, grabaciones de pantalla y los registros de chat entre Julian y Vivian. Había sido lo suficientemente cuidadosa como para instalar un software de sincronización en el teléfono de Julian sin que lo notara. También necesitaba las cámaras de seguridad del hotel y testimonios de cómo me obligaron a beber. Todo debía formar una cadena de pruebas irrompible. Tercero, contratar al mejor abogado de divorcios. No solo quería el divorcio, quería que él saliera sin absolutamente nada. Además planeaba acciones legales por bigamia, convivencia con Vivian, amenazas a mi seguridad personal y la intención de apropiarse de los activos de la familia Vance. Cuarto, proteger la seguridad de mis padres. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas, y Eleanor no era ninguna santa. Con la mente clara, mi corazón se calmó. Salí por la entrada principal del hotel. El aire fresco de la mañana golpeó mi rostro, despertándome aún más. Tomé un taxi amarillo y di la dirección de un apartamento de lujo en Tribeca que había alquilado en secreto antes del matrimonio. Originalmente era mi estudio privado de diseño. Ahora se había convertido en mi refugio temporal, y en el centro de mando de mi venganza. Dentro del taxi volví a abrir las tendencias. El caos no había disminuido en absoluto. El gráfico en tiempo real de las acciones de Sterling Enterprises mostraba una caída en picado aterradora. Varias corporaciones importantes ya habían anunciado la suspensión o revisión de sus alianzas con ellos. Era el clásico caso de las ratas abandonando el barco. La crueldad del mundo empresarial se mostraba en su forma más pura. En ese momento, mi teléfono vibró. La palabra mamá apareció en la pantalla. Mi corazón se contrajo violentamente. Respiré hondo e intenté estabilizar mi voz antes de contestar. Chloe. Cariño. La voz de mi madre sonaba suave, con cansancio. Ya estás despierta, debes estar agotada por anoche. Descansa hoy, no tienes que venir a vernos. Duerme un poco más. Al escuchar esas palabras llenas de amor e ignorancia, mis ojos se enrojecieron de inmediato. Mamá, ya estoy despierta, estoy bien, y papá y tú, estamos bien. Solo pensaba en ti, respondió ella, y luego su tono cambió. Chloe, ¿por qué tu voz suena rara? ¿Has estado llorando? Julian te hizo algo. Ya no pude contenerlo. Mamá, Julian me traicionó. Anoche, en nuestra noche de bodas, me emborrachó y me dejó en la habitación de invitados, y luego, llevó a otra mujer a nuestra cama matrimonial. ¿Qué? La voz al otro lado explotó en shock. ¿Qué dijiste? Repítelo. Eso es imposible, no hay malentendido, mamá, lo grabé todo, lo transmití en vivo, todo Internet ya lo sabe. Él solo se casó conmigo para usar las conexiones políticas de papá y el proyecto del gobierno. Planeaba divorciarse y dejarme sin nada. Hubo un silencio mortal. Luego, el llanto de mi madre, seguido de pasos rápidos y pesados de mi padre, y su rugido furioso. Julian Sterling, ese animal, ese bastardo. Chloe, ¿dónde estás? ¿Estás segura? No voy a dejar que ese desgraciado se salga con la suya. Papá, mamá, por favor, no hagan nada impulsivo. Los detuve rápidamente. Estoy segura. Estoy en casa de una amiga. Ya llamé a la policía y estoy contactando abogados. Vamos a resolver esto legalmente. Mi padre respiraba con rabia contenida. Tienes razón. Protege tu seguridad. Reúne todas las pruebas. ¿Necesitas ayuda legal? Puedo ayudarte. Ya estoy en ello, papá. Después de hablar un rato más, colgué. Me recosté en el asiento del taxi mientras las lágrimas caían en silencio.
No era dolor solamente, era liberación, era el alivio de saber que no estaba sola. El taxi se detuvo frente al edificio de Tribeca. Bajé, entré al edificio con seguridad estricta y abrí la puerta de mi apartamento. El diseño minimalista y luminoso me ayudó a calmarme un poco. Primero me di una ducha caliente, como si intentara lavar toda la suciedad de la noche anterior. Luego me cambié a ropa cómoda. Finalmente me sentí viva otra vez. Me senté frente al escritorio. Conecté mi laptop al teléfono de respaldo y comencé a organizar las pruebas de forma sistemática. Copié los videos y grabaciones en 3 memorias USB cifradas. Una para la caja fuerte del apartamento, otra para el abogado, y otra para la nube encriptada. Luego exporté los chats entre Julian y Vivian, marcando especialmente las partes donde planeaban emborracharme, engañarme la noche de bodas y apropiarse del proyecto Vance. Después llamé al hotel. Necesito las grabaciones de seguridad, dije con calma firme. Esto es un caso criminal. El gerente dudó, pero al final cedió. Con eso asegurado, busqué al mejor abogado de divorcios. En poco tiempo, elegí a Bennett. Conocido por su estilo agresivo y profesional, agendé la cita más temprana posible. Cuando terminé, el sol ya iluminaba la habitación, pero entonces mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Números desconocidos: Julian, Vivian, Eleanor, familia Sterling, ejecutivos. No contesté ninguno, los bloqueé. Sabía lo que querían: suplicar, amenazar, sobrevivir, pero ya era demasiado tarde. Cuando abrí las redes sociales otra vez, la situación había escalado. Sterling Enterprises había convocado una conferencia de prensa urgente, en vivo. Julian Sterling apareció con traje negro impecable, rostro cansado pero cuidadosamente ensayado. A su lado, Eleanor lloraba con un pañuelo en la mano, y él habló frente a las cámaras. Las grabaciones falsas y los videos manipulados sobre mi vida personal son completamente fabricaciones generadas por IA. Su voz era una actuación, una mentira perfectamente ensayada. Bajo el impacto combinado de las pruebas irrefutables y la inminente investigación criminal federal, Julian Sterling quedó finalmente obligado a firmar. El contenido de esos videos fue falsificado por alguien que utilizó ángulos de cámara y técnicas de edición con el objetivo de difamarme, destruir a mi familia y atacar a Sterling Enterprises. Inmediatamente, Eleanor Sterling intervino, rompiendo en llanto. Yo conozco mejor que nadie qué tipo de persona es mi hijo. Es filial, honorable y responsable. ¿Cómo podría hacer algo así? Todo esto es obra de Chloe Vance. Tiene un corazón malvado. Ya antes de la boda estaba resentida con la familia Sterling por asuntos menores de dote, y deliberadamente tendió esta trampa para destruir a Julian Sterling y a la familia Sterling. Nosotros la tratamos con total sinceridad. Nunca imaginamos casarnos con una mujer tan desagradecida como un lobo. Los ancianos de la familia Sterling también se sumaron con expresiones de profundo dolor, acusándome de ser codiciosa sin límites, manipuladora y dispuesta a usar cualquier medio para lograr mis objetivos. Además, anunciaron que Sterling Enterprises se reservaba el derecho de emprender acciones legales por difamación y acusaciones falsas, mientras veía su torpe actuación de manipulación pública y de culpar a la víctima en la transmisión en vivo. No me enfadé, en lugar de eso, me reí. Eran realmente increíblemente estúpidos. Frente a la evidencia sólida como el acero de la transmisión, cualquier sofisma era débil e inútil, y solo lograría que perdieran aún más la cara. Tal como era de esperarse, la sección de comentarios de la conferencia en vivo estaba inundada de burla y furia. Videos editados. Creen que todos somos idiotas. ¿Cómo van a falsificar esas voces y esas imágenes? Como a Julian Sterling está confirmado como un hijo de mamá. En cuanto algo sale mal, saca a su madre a llorar. Como la desvergüenza de esta familia corre por sus venas. Como el hijo engaña y ellos atacan a la nuera. Miss Chloe Vance, por favor salga y déles una bofetada con la verdad. Saque las pruebas. Cerré la transmisión en vivo de la conferencia de prensa, mis dedos volando sobre el teclado. Era hora de asestarles el golpe final. Inicié sesión en mi cuenta de redes sociales, cuyo número de seguidores había explotado, y redacté una nueva publicación. El título era directo y contundente: respuesta a la conferencia de prensa de los Sterling, una defensa construida sobre mentiras, pruebas irrefutables. Por favor, obsérvenlas. La publicación estaba dividida en varias secciones. La primera parte mostraba los segmentos más claros de la grabación de pantalla de la noche anterior, donde aparecían los rostros y diálogos de Julian Sterling y Vivian. Evitando los detalles visuales más explícitos, las marcas de tiempo coincidían.
perfectamente con el horario de la transmisión en vivo. La segunda parte contenía los chats entre Julian y Vivian durante medio año, unidos en capturas largas. Allí se veían claramente sus apodos cariñosos, planes de citas y sus conspiraciones para degradarme y eliminarme. Resalté con círculos rojos los fragmentos donde hablaban de la noche de bodas y de cómo planeaban echarme una vez firmado el contrato tecnológico. La tercera parte incluía las grabaciones de seguridad del hotel que acababa de obtener, con los logotipos del hotel difuminados. Se veía a Julian sosteniendo mi cuerpo visiblemente ebrio e inestable hacia la suite de huéspedes. Poco después, otra grabación mostraba a Julian con el brazo alrededor de Vivian dirigiéndose a la suite nupcial. La línea temporal encajaba perfectamente. La cuarta parte era el arma definitiva que había guardado para el final. Subí fotos de páginas clave de documentos financieros que había descubierto años atrás por accidente. Mostraban a Julian Sterling utilizando métodos ilícitos para transferir activos corporativos y manipular métricas de rendimiento con el fin de inflar artificialmente el precio de las acciones. También incluí pistas vagas sobre sus contactos cercanos y posibles sobornos a funcionarios gubernamentales. Esto requería investigación, pero lo lancé como cebo. Escribí respecto a la situación financiera interna de Sterling Enterprises y la legalidad de ciertas prácticas del Sr. Julian Sterling. Confío en que las autoridades competentes estarán muy interesadas. Finalmente, etiqueté la cuenta oficial de Sterling Enterprises, a Julian Sterling, a Eleanor Sterling y a los ancianos presentes en la conferencia de prensa. Escribí con frialdad la declaración final. Una mentira repetida 1000 veces nunca se convierte en verdad. Julian Sterling, señora Sterling, nos vemos en los tribunales. Además, he contratado oficialmente al abogado Bennett para presentar la demanda de divorcio y las acciones civiles y penales relacionadas con la bigamia, fraude, coerción, transferencia maliciosa de bienes matrimoniales y amenazas físicas contra mí y mi familia. ¿Están listos para responder a las demandas? Esa publicación fue como arrojar agua helada sobre aceite hirviendo. No, fue como lanzar una bomba masiva en medio de un incendio descontrolado. Los retweets, comentarios y me gusta se dispararon por millones en cuestión de segundos. La opinión pública, que había sido momentáneamente manipulada por los trolls pagados de los Sterling, se volvió completamente clara, desatando un tsunami aún mayor. Dios mío, los chats lo confirman, estaban juntos todo el tiempo y conspiraban contra Chloe. Ya salió el CCTV. Julian emborrachó a Chloe a propósito y llevó a la amante a la suite nupcial. Un animal absoluto. También hay problemas financieros. Sterling Enterprises está podrida hasta la raíz. Chloe es brutal, paso a paso, dando golpes letales sin salida para el culpable. Apoyo total a que los demande hasta el final, que Julian Sterling se pudra en una prisión federal. La ridícula conferencia de prensa de Sterling Enterprises apenas iba por la mitad cuando los reporteros recibieron notificaciones de mi publicación. El lugar estalló inmediatamente en caos. Las preguntas de los periodistas cambiaron por completo, volviéndose afiladas y directas. Señor Sterling, la señorita Chloe Vance ha presentado chats y videos de seguridad del hotel. ¿Cómo explica esto? En los chats usted menciona ocuparse de Chloe Vance, una vez firmado el proyecto. ¿Qué significa exactamente ocuparse? Señora Sterling, usted acusó a la señorita Vance de falsificar pruebas. ¿Cómo explica estas nuevas evidencias? ¿Son ciertas las acusaciones financieras contra Sterling Enterprises? ¿Está usted involucrado en actividades ilegales? La conferencia de prensa se convirtió en un caos total. Los reporteros se levantaron de sus asientos y corrieron hacia la parte trasera del escenario intentando acorralar a Julian. La transmisión en vivo se cortó abruptamente con el rostro pálido como la muerte de Julian y la expresión de pánico de Eleanor, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas que había publicado eran mucho más destructivas que los clips anteriores. No solo demostraban la infidelidad y conspiración de Julian, sino que también golpeaban directamente la base fatal de Sterling Enterprises, sus finanzas y credibilidad corporativa. Mi teléfono sonó. Era el abogado Bennett. Su tono estaba lleno de admiración y emoción. Señorita Vance, los materiales que proporcionó son absolutamente cruciales, especialmente las pistas financieras. Ya he contactado con colegas de la SEC y del FBI, y están muy interesados. Además, su publicación tuvo un impacto enorme. La opinión pública está completamente de nuestro lado. En el caso de divorcio, no solo exigiremos que él se vaya sin nada,
sino que también podemos reclamar daños punitivos masivos por fraude matrimonial e intención maliciosa de daño, además de rastrear cualquier activo oculto durante el matrimonio. Si se confirman los delitos financieros, podría enfrentar una condena federal seria, gracias por su trabajo, señor Bennett, respondí con calma, avance con la estrategia legal más fuerte posible, no quiero solo un divorcio, quiero que paguen el precio más doloroso que merecen, entendido. Justo cuando colgué, volvió a sonar un número desconocido, iba a rechazarlo, pero algo en mi instinto me hizo contestar y activar la grabación. Al otro lado, la voz aguda y resentida de Vivian Harper llegó, sin su tono coqueto habitual. Chloe Vance, te odio, espero que te pudras en el infierno, ¿cómo te atreves a publicar esos chats? Me arruinaste a Julian, no te vas a salir con la tuya, tengo cosas tuyas también, espera, voy a destruir tu reputación, respondí con calma. Vivian Harper, ¿qué clase de pruebas podría tener una amante que escaló usando su cuerpo y mentiras? Adelante, públicalas. Veamos si estás fabricando más delitos o si realmente tengo algo que ocultar, pero antes de actuar, te sugiero que consultes a un abogado. Extorsión y amenazas, sumado a difamación y intento de agresión. Piensa cuántos años de cárcel eso suma. Vivian se quedó sin palabras, respirando con rabia, finalmente gritó histéricamente: espera y verás, y colgó violentamente. Guardé la grabación y bloqueé el número. Vivian ya no era una amenaza. Era solo alguien que había perdido la razón, pero sus amenazas me recordaron algo. No podía bajar la guardia ante una contraofensiva desesperada. Durante los siguientes días, mantuve un perfil bajo, en contacto constante con el abogado Bennett. También trasladé a mis padres a un lugar aún más seguro y reforcé la seguridad. Bajo el peso de mis pruebas, la investigación de los medios y las autoridades federales, las acciones de Sterling Enterprises se desplomaron más del 70%, los bancos congelaron líneas de crédito, los socios rompieron contratos y ejecutivos clave renunciaron en masa. Ese imperio corporativo se estaba desintegrando a vista de todos. Julian y Eleanor corrían desesperados buscando ayuda, pero todo el mundo los evitaba. El abogado Bennett me informó que el FBI y la SEC habían abierto oficialmente un caso criminal contra Sterling Enterprises. Julian, como representante legal y controlador de facto, tenía prohibido salir del país y estaba obligado a cooperar. Además, se detectaron transferencias a cuentas offshore y los fondos fueron congelados. En la mediación de divorcio, volví a ver a Julian. En pocos días había envejecido 10 años, sus ojos hundidos, su barba descuidada, su traje caro incapaz de ocultar su decadencia. Eleanor no se decía que estaba gravemente enferma. Julian me miró con odio profundo. Chloe Vance, ¿qué quieres exactamente? ¿De verdad vas a destruir a la familia Sterling? Si retiras las pruebas, puedo aceptar el divorcio. Negociemos los bienes. Lo miré con frialdad. Julian, no hay nada que negociar. Bennett ya presentó la demanda. Exijo que te vayas sin nada y que pagues $30 millones en daños por fraude y daño emocional. 30 millones, sin nada, estás loca. Golpeó la mesa y se levantó como una bestia atrapada. Chloe Vance, no me lleves al límite, si me acorralas, soy capaz de cualquier cosa. Yo también me levanté, mirándolo como una hoja de acero. Te advierto, si tocas a mis padres, tú y tu madre pasarán el resto de sus vidas en prisión federal, y no solo por delitos económicos. Mis palabras lo aplastaron por completo. Julian me miró como si me viera por primera vez, abrió la boca, pero toda su arrogancia se desmoronó. Se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose la cabeza con las manos, dejando escapar un gemido de desesperación. Finalmente, bajo el doble peso aplastante de las pruebas irrefutables y las inminentes investigaciones penales federales, Julian se vio obligado a firmar el acuerdo de divorcio que me era abrumadoramente favorable. El acuerdo estipulaba nuestro divorcio. Julian renunció voluntariamente a todas las propiedades inmobiliarias, vehículos, ahorros y acciones a su nombre, incluidas sus acciones, ya prácticamente devaluadas, en Sterling Enterprises, prácticamente la totalidad del patrimonio conyugal. Además, debía pagar $30 millones en concepto de indemnización, debido a que la mayor parte de sus activos habían sido congelados. El pago se ejecutaría mediante cuotas y liquidación de bienes. También emitió una disculpa pública dirigida a mí y a mi familia. En el momento en que firmó, Julian levantó la vista y me miró fijamente, con los ojos completamente enrojecidos. Ya no había odio en ellos, solo una desesperación infinita y vacía.
sabía que había perdido de forma total y absoluta. Ya no le quedaba absolutamente nada, yo no le concedí ni una mirada más, tomé mi copia del acuerdo, me giré y me fui. Al salir por las puertas del tribunal, la luz del sol era deslumbrante, pero yo me sentía excepcionalmente cálida y llena de claridad. La enorme roca que había estado oprimiendo mi pecho durante tanto tiempo finalmente se había hecho añicos y desaparecido por completo. No mucho después, Sterling Enterprises fue declarada en quiebra y liquidación por orden judicial debido a fraude financiero masivo, recaudación ilegal de fondos y graves evasiones fiscales. Como ejecutivo directamente responsable, Julian fue declarado culpable de múltiples delitos corporativos y condenado a 12 años de prisión federal. Además de fuertes multas, Eleanor, devastada por el encarcelamiento de su hijo y la pérdida de su fortuna, sufrió un derrame cerebral paralizante. Pasaría el resto de su vida en un centro de cuidados. Viven intentó difundir rumores falsos y calumnias sobre mí en Internet, pero fue rápidamente expuesta por el público. Fue arrestada por el NYPD por difamación y por el acoso previo que había intentado ejercer contra mí. Fue condenada a 1 año de cárcel. Su vida quedó completamente marcada por una mancha imposible de borrar. Mi vida finalmente volvió a la paz. No, en realidad, comenzó una verdadera renacimiento. Usé parte del dinero del acuerdo para comprar una hermosa propiedad en los Hamptons para que mis padres se retiraran cómodamente, asegurándome de que recibieran la mejor atención médica posible. El resto lo utilicé para cumplir mis propios sueños. Abrí un estudio de diseño independiente en Soho, lo llamé Rivers. El estudio no era enorme, pero estaba lleno de toda mi pasión y talento. Ya no era la esposa de nadie, ni el accesorio de nadie, era simplemente Chloe Vance, una diseñadora que se había levantado de las ruinas y había recuperado el control de su propia vida, gracias a que mis diseños estaban impregnados de experiencias reales y una fuerza resiliente. Mi trabajo obtuvo un enorme reconocimiento en el mercado y grandes elogios dentro de la industria. De vez en cuando, veía breves menciones de los restos de la familia Sterling escondidas en las esquinas de las noticias financieras o las páginas de Sociedad. Mi corazón permanecía tan calmado como el agua en reposo. Aquellas personas y aquellos acontecimientos habían quedado muy atrás, borrados por el tiempo y por mi nueva vida. Una tarde soleada y brillante, estaba sentada junto a los ventanales de suelo a techo de mi estudio, revisando un boceto de diseño. Mi socio comercial y buen amigo me entregó una taza de café, sonriendo. Chloe, esta noche hay una gala de networking del sector, habrá bastantes clientes potenciales. Vamos a echar un vistazo juntos. Tomé el café y sonreí, asintiendo. Claro, el cielo fuera de la ventana era de un azul brillante y lavado, con nubes que flotaban suavemente. Sabía que el camino por delante aún era largo. Quizás todavía habría tormentas, pero ya no tenía miedo, porque ya había demostrado que poseía la fuerza y la sabiduría suficientes para protegerme, cuidar a las personas que amaba y construir una vida deslumbrante que realmente me perteneciera. El renacimiento de Chloe Vance apenas acababa de comenzar de verdad, y aquel hombre que una vez le trajo una oscuridad interminable, junto con todo lo que poseía, hacía tiempo que había sido reducido a polvo insignificante bajo las implacables ruedas del tiempo y el puño de hierro de la ley, sin poder volver a afectarla jamás. El camino bajo sus pies conducía hacia un horizonte lejano iluminado por el sol. Cada paso era firme y seguro. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.